Bueno. Entonces, como decía, en un hombre bueno es difícil de encontrar. El narrador solo entra en la interioridad de la abuela y lo hace repetidamente. La interioridad de los otros, en todo caso, se conoce a partir del diálogo, ¿sí? Pero no está la interioridad. Ahora, eso uno dice es un narrador interno, ¿no? Yo no. Era. Yo no digo que es interno. Bueno, vos lo llamás Yo le llamo equisciente. el equisciente, bien, equisciente, muy bien, El equisciente. equisciente es externo, es como el omnisciente, pero en lugar de saber lo que sabe de todo, sabe de uno. Bien. Ese narrador, vamos a llamarlo si quieren equisciente, que es el interno, el omnisciente de uno, ¿sí? El omnisciente de uno. El omnisciente de uno es un narrador que no es el personaje. Está en tercera, pero sabe todo el personaje. Como no es el personaje y está en tercera, por momentos funciona muy parecido a un externo. Lo que pasa es que como es equisciente de ese personaje, habitualmente ese narrador tiene a ese personaje en escena todo el texto del principio al fin. Por eso, por momentos, parece que el narrador en primera o en tercera funcionan igual, porque uno dice, bueno, es como si Felicidad hubiera sido escrito en tercera en vez de en primera. Estuvo todo el tiempo en escena. Pero ¿qué pasa? Acá, en este cuento, sucede algo que nos alerta que no es posible pensar que es un narrador interno en tercera o un equisciente clásico, digamos, clásico o el más convencional, que es el que está en la cabeza del personaje sin ser el personaje del principio al fin. ¿Sí? El final. En un momento, el personaje del cual es equisciente el narrador, sucede algo y el cuento continúa. ¿Lo leyeron todos? ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, sí, lo he leído. El cuento continúa con los personajes, los mafiosos. Eso. Claro, Pero después que muere la abuela, el cuento continúa. el cuento continúa. O sea que ese cuento pasado a primera no puede terminar ahí o se convierte en un cuento fantástico, donde sigue estando el espíritu. Claro. ¿Sí? Sí. Pero a su vez es un espíritu que deja de opinar. Se vuelve espíritu, se da cuenta y dejó de opinar. O sea, es raro. O sea, Con lo que le gustaba. Con lo que le gustaba. Es lo que le gustaba, muy bien, Vivi. hay un giro en el texto sobre el narrador que estamos más acostumbrados a ver como equisciente, que es que en un momento prescinde del personaje del cual es equisciente y el texto puede continuar sin que el lector común, cuando lee por el placer de leer, esté diciendo, uy, se me desfasó el narrador, uy, ¿qué pasó acá? Se me fue el narrador. Es natural porque el narrador en tercera, aunque sea equisciente y no externo, funciona de un modo diferente a la primera, justamente en ese sentido, que se nos puede perder la interioridad del personaje en las descripciones, en las acciones, y cuando hay pensamiento y hay recuerdos, bueno, aparecen los pensamientos y los recuerdos, y las emociones y las intenciones, pero hay veces en que no aparece en un texto con un equisciente. Y Flannery O'Connor aprovechó eso al máximo para además poder dar este giro en el texto en el cual se le muere el personaje y el texto sigue. ¿Y no sería un omnisciente acotado, digamos, en ese caso? Claro. Es que el equisciente es eso. El equisciente es alguien, es como un omnisciente, pero solo con un personaje. Con un personaje nada más. Es parcialmente omnisciente. Siendo, digo, al tener, termina siendo un
narrador omnisciente porque en realidad estaba acotado a un solo personaje, pero luego, cuando ese personaje muere, aparece como un omnisciente en el sentido, o no, un presente. No. Un externo. No, Es un externo. No. Externo. Es es externo, pero Externo no porque no habla de ningún personaje. No hay ninguno. Pero el narrador que tiene, el que tiene un nombre bueno es difícil de encontrar, tiene algo que lo vemos más en la novela que en el cuento, pero en el cuento también, que es que al estar en tercera, Sí. hay como una especie de alternativa a la omnisciencia, que es la que más se recomendaría, digamos, que es este narrador funciona como externo, solamente es audiovisual, salvo cuando entra en este personaje, ¿sí? El tema es que en partes diferenciadas del texto puede entrar en distintos personajes, y entonces nunca es omnisciente, porque no tiene la interioridad de más de un personaje a la vez, ¿se entiende? Ah. La página Ujú. 1 entró en la interioridad de un personaje, y en la página 3 entró en la interioridad de otro, y en la página 2 no entró en ninguna interioridad. En la página 4 entra en la interioridad de un tercer personaje, y en la página 5 no entra ninguna, y después entra en el otro. Entonces es un narrador que va desplazando en la equiciencia, digamos. Es una equiciencia alterna, no sé, como intermitente. ¿Sí? Ujú. Y nosotros estamos muy acostumbrados a ese tipo de narrador sin pensar, uy, ¿cómo hizo el narrador? Uy, entró acá. Pero sí nos sonaría raro que un personaje, incluso en tercera, ¿sí? Que un narrador que me está hablando de la interioridad de un personaje, en el mismo bloque tenga a dos personajes y también me hable de la interioridad del otro. Porque eso es lo que hace el omnisciente. Entonces, si es María Inés le preguntó a Estela cuándo se podían reunir, porque tenía muchas ganas de hablar con ella, y Estela le contestó, me puedo reunir el jueves, pero en realidad ella tenía ahora que anular otra cosa que ya tenía pautada para reunirse con María Inés. Ahí es un omnisciente, porque está indicando cosas interiores de los dos personajes en el mismo bloque. Y en general no es así hoy. Pero sí uno tiene un narrador en tercera que puede decir en un momento por qué María Inés quiere hablar con Estela, y en otro lugar del texto, no en ese, hablar de cosas de la interioridad de Estela, pero sin hablar de la interioridad de María Inés. ¿Se entiende? Perfecto. Las cosas. claro, el omnisciente sabe, perdón, que te interrumpí, se va. Decime. Digo, el omnisciente sabe, ese saber todo del omnisciente, de alguna manera deja al lector en una postura pasiva. Esto es lo que yo entendí, Sí. ¿no? En cambio, el equiciente, al poner el foco En uno solo. en uno solo en cada momento, no está revelando todas las cosas como un Dios que sabe lo que pasa, Claro. sino que va, digamos, va enfocando. Cuando yo aprendí sobre el equiciente era como si fuera una cámara que toma a un protagonista y en ese se enfoca. En realidad, En ese, la cámara desde el protagonista, porque ve lo que ven sus ojos. No es que mira al protagonista. claro, como vería, pero no con la voz, pero mirá qué interesante, pero no con la voz en primera de ese protagonista. Alguien de afuera está hablando como desde sus propios ojos, pero Está contando lo que él ve. sin utilizar la primera persona. Eso lo hace interesantísimo. Claro, claro. A mí me parece que es eso lo que lo hace muy interesante. Y otra cosa que tiene muy interesante es que permite
que vayan avanzando los hechos, dejando sugerencias, o por lo menos información, que después completa el lector. ¿Sí? Porque una cosa es decir que estaba apurado y otra cosa es mostrar el apuro. Un narrador en primera, como la narradora de Felicidad, no dice estoy desesperada, miren mi angustia, estoy un poco violenta, pero es porque estoy desbordada. No, uno lo ve, no está dicho. En tercera tendría que decirlo, con una palabra o con otra, pero tendría que decirlo más que sugerirlo en algunos casos más extremos. Pero a su vez, estando en tercera, se genera una posibilidad que el narrador en primera no tiene, que es que ese personaje del cual es equisciente se vaya. Y además puede meterse en otro. Entonces, es ese narrador, que a veces es una cámara, esto lo digo porque en cine lo hemos visto, que llega a un lugar con un personaje, ese personaje se encuentra con otro y después se va de ese lugar con el otro personaje. En cambio, el narrador, el interno, el equisciente convencional, se tiene que ir con el mismo personaje con el que llegó. El interno se va con el mismo personaje con el que llegó, si está en primera. Claro, es que habla en primera, entonces es todo desde no solamente desde sus ojos, sino desde su decir. Es el enunciador. Claro, Y sentir. claro. Sí, digo, pero más que nada es el que enuncia. Digo, la voz dice, yo hice esto o yo estoy haciendo esto. En cambio, en un narrador en tercera, si bien conoce todo lo que hace y piensa y sueña y desea ese personaje, no lo dice como yo, lo dice como él o ella. Pero además, el personaje, si yo les voy a decir a ustedes que hoy yo no me pude conectar porque no tuve internet, y en realidad lo que pasó es que tuve que hacer otra cosa, y soy un narrador en primera, yo tengo que decirle al lector que yo sí tenía internet y que les mentí. En el mismo lugar, un poquito antes, un poquito después. O tengo que dejar en claro que estoy con internet, que me estoy conectando con uno y que mientras tanto les aviso a los otros que estoy sin internet. ¿Sí? Pero hay narradores a su vez personaje. Seba, Estando en tercera, con la equiscencia, por ahí es un dato que se puede soslayar un poco más. El equisciente puede soslayar eso, pero el narrador interno queda como un narrador tramposo, un narrador fallido. Porque Y no dice la verdad. mentira al lector. Seba, hay novelas, saliendo del cuento y centrándonos en el narrador, hay novelas que están escritas de acuerdo al capítulo y a los personajes, en primera, en segunda y en tercera. Y desde distintos. Entonces no hay un solo narrador, no hay una sola forma de narrar, No, se mezclan los narradores, se mezcla el omnisciente con el interno, con el externo, o sea, se van mezclando los narradores. pero en partes diferenciadas del texto, porque todo junto lo hace corto. Sí, en distintos capítulos, y también como la misma realidad. Y bueno, yo además he intentado hacerlo, como la misma realidad se ve diferente, Claro. totalmente diferente, de acuerdo a quién la cuenta. Bueno, ¿no? Ese juego de narración. yo no sé si ustedes han tenido experiencia, que recuerden, seguramente la han tenido, por ahí no lo han intelectualizado así, del narrador que no está a la altura de las circunstancias. Y el lector parece saber más que el narrador. Ajá. ¿Cómo es eso? También es muy interesante. Vos sabés que Hitchcock, cuando hablaba del
del suspenso, decía que el suspenso era una bomba abajo del asiento del personaje, el personaje no lo sabe, pero el lector sí, el espectador sí, digamos. ¿Sí? ¿A eso decía Claro. quién? Hitchcock. Sí, Hitchcock. Ajá. Claro. No es lo único, pero es una de las cosas del suspenso. Entonces, ahí lo que tenemos es que el narrador le avisó al lector algo que no sabe el personaje, pero el narrador sí lo sabe, que sería la cámara si es una película. ¿Sí? Ahora, cuando el narrador ve que la esposa se está armando las valijas y le dice que se va a la casa de la madre y la viene a buscar un tipo al que ella vio varias veces y le dice que el tipo es un chofer de taxi y se queda pensando, pero la madre se murió, ¿se habrá ido a la casa de la tía? Debe haberse ido a la casa de la tía. Y uno dice, no, se fue con ese tipo. Pero el narrador personaje no se da cuenta, pero todos los elementos están ahí. La negación funcionó perfecto para el tipo, pero el lector la captó. ¿Sí? Esto es bastante habitual, de distintos modos. A veces no es la negación, ¿sí? Pero uno ve que el narrador está en función de algo que no es. Y lógicamente después el texto deja en claro que eso no era. Yo no sé si ustedes leyeron, hay una novela que a mí me parece hermosa, que se llama El curioso incidente del perro a medianoche. Ay, sí, ¿Cómo? Ah, la tengo. El curioso ¿Cómo es? perro a El medianoche. curioso incidente del perro a medianoche. No escucho. Ah, no la No se conozco. entendió nada. El curioso Incidente del perro a medianoche. Mark Haddon, ¿Quién es? al autor. ¿De quién es? Mark Haddon. excelente. Hace ¿La poco leyeron? Yo no la tengo, pero la tengo para leer. El curioso incidente del perro a medianoche es el narrador en primera. Es un chico autista. Es de estos personajes, los que se llaman, los que tienen síndrome de Savant, que se sabe todos los números primos, Sí. pero que no sabe decir te quiero. ¿Sí? Ujú. Y que sabe qué temperatura hizo cada día del año pasado en todas las capitales del mundo. Bueno, esta película del hermano que hizo Dustin Hoffman con Tom Cruise. Rainman, creo que es ese tipo Rainman. de ritmo, ¿no? Que se sabía. ese tipo de personaje, pero es un nene. Ese nene que no sabe metaforizar y que explica esto, él explica que cuando alguien hace un chiste con doble sentido, él no lo puede entender porque le piden que entienda algo que no lo puede entender. Entonces cuando alguien dice, digo cualquier cosa, ¿sí? Pero porque más o menos el texto estaba, que tal persona tenía un muerto en el placar, dice, pero parece que no tienen muerto en el placar. ¿Y para qué lo dicen? ¿Sí? O que si una persona resopla mirándote, puede significar que está cansado de escucharte, que te está por insultar o que te está deseando, pero que todo depende de lo que haya hecho antes, de lo que hace después, de cuánto aire larga y cuando resopla, son todas cosas que es muy complicado. ¿Sí? Entonces él va contando cosas que no entiende, pero el lector sí las entiende. Entonces quiere resolver un misterio, que es que... No cuentes el final, no lo spoilees. No, pero empieza así. El perro de la vecina aparece muerto con un hacha, digamos, con un tridente de esto de jardinero. Esas palas que son todas con dientitos. Ay, sí, qué feo. Entonces él dice, voy a averiguar quién mató al perro. Porque yo soy inteligente y yo, aunque me molesta que me toquen y yo quiero separar las comidas por color, yo tengo mis recursos para investigar. Así que esta novela va a ser la investigación sobre este asesinato. No es eso, la novela es otra cosa.
Pero él cree que lo es, y a su vez, uno tiene bastante claro quién mató al perro y por qué. Y el narrador es él. Lo que pasa es que él no se da cuenta de lo que está diciendo. Y les doy un ejemplo de algo que a mí me ha pasado 1000 veces, pero yo varias veces lo cuento porque es como el sumum personal mío en lo ombliguista, ¿sí? Una de mis hermanas tiene 5 años más que yo, que es hija del primer matrimonio de mi mamá, ¿sí? Cuando mi hermana tenía 13, se puso de novia con un tipo que es nazi, sigue siendo nazi, digamos, hoy. Se casó a los 16 embarazada, se separó a los 20 con 3 chicos. O sea, fue un quilombo, pero fue un quilombo más allá de los 20, fue un quilombo hasta los 50 de mi hermana, esa vida, ¿sí? El tema es que en mi casa vivía mi papá, no el papá de ella. El papá de ella vivía en Buenos Aires, nosotros vivíamos en San Nicolás, y mi hermana estaba de novia con este pibe, y las cosas eran complicadas todo el tiempo, en muchos sentidos. Entonces se armaron muchos quilombos, y a cada rato venía el padre de mi hermana, lo citaba al novio, venía, se juntaban con mi vieja, después lo llamaban a mi viejo, después, bueno, fue todo un quilombo. Bueno, básicamente, el primer quilombo que se armó fuerte, pero fuerte que el padre viajó hasta durante la semana, o sea, el padre venía cada 2 semanas normalmente. Si se armaba quilombo, por ahí venía un día. Ahora, 3 semanas seguidas, venir un martes y quedarse hasta el jueves. Inaudito. Y yo no entendía qué había pasado. Pero sí sabía que un día habían llamado de la escuela, del colegio secundario, mi hermana tenía 15 en ese momento, preguntando por mi hermana, y mi mamá dijo, pero fue a la escuela Gabriela. Y salió corriendo. Y después armó el quilombo. Bien. Yo no entendía, nadie me explicaba, porque mi hermana tenía 15 y yo tenía 10 en ese momento. Y fue un año antes de que mi hermana se casara embarazada de mi sobrino mayor, de Pablo. Entonces, un día yo preguntaba, nadie me contestaba nada. Bueno, yo sabía que la madre de este tipo, que se llama Gabriel, eran Gabriel y Gabriela, tenía un par de propiedades que eran del abuelo, que estaban por ahí, que alquilaban, qué sé yo. Bueno, entonces después me cuentan que el día, porque yo pregunté tanto que un día me sentaron y me contaron, que el día que llamaron de la escuela, lo que pasó es que había faltado Gabriel también al colegio, y se dieron cuenta que habían faltado los dos. Supongo que mi mamá habría hablado con la gente de la escuela y le dijo, el día que falten los dos, avísenme. Entonces salieron corriendo, fueron a buscar a la madre de Gabriel se dio cuenta que le faltaba la llave de una casa que estaba vacía, fueron a la casa y estaba mi hermana con el novio. Con el muchachito. ¿Sí? Y entonces yo a mi papá le digo, bueno, sí, estaban, ¿y qué? Y entonces mi papá me dice, estaban como marido y mujer. Y yo entendí que mi hermana estaba preparando un café mientras Gabriel O le estaba planchando la camisa. Claro, totalmente. podría ser un narrador de esto sin estar a la altura de las circunstancias, porque en cuanto al lector lea, estaban como marido y mujer, se da cuenta de algo que yo me di cuenta años después. ¿Sí? Claro. Entonces yo seguí sin entender el problema. Claro, el problema era que no solo estaban teniendo relaciones, lo cual, por ahí para mis viejos en particular no era un problema, pero mi viejo no era el padre de Gabriela. Claro. No me lo habrán dicho, pero estaban teniendo relaciones sin protección, con lo cual Gabriela en cualquier momento iba a quedar embarazada. Y en ese momento tenía 15 años. Entonces, ese era el núcleo del problema. Yo no lo entendía. Y para mí, esa imagen de mi hermana preparando un café mientras Gabriel leía el diario, no me explicaba el quilombo que había. Claro. Está Ay, bien, qué Guzmán. tierno. Qué inocente.
Entonces, a eso voy cuando hablo del narrador que no está a la altura de las circunstancias, que de algún modo ese narrador es el del curioso incidente del perro a medianoche en otras cosas. Y en muchas cosas. ¿Sí? Por eso vale la pena, es muy interesante. Eso es lo que tiene que ver cuando hablamos de la perspectiva, que no es exactamente el punto de vista, porque el punto de vista es dónde está enfocado, pero la perspectiva es lo que puede ver desde donde está enfocado. Que tiene que ver con la edad, con la ideología, con limitaciones emocionales o psíquicas, con urgencias. En el caso de Felicidad podemos decir que su perspectiva al final es la urgencia también, ¿no? Claro. Había algo que le urgía de tal modo que su perspectiva ahí se ciñó a que, bueno, esta muerte ayuda. Entonces, ahí... Tengo una pregunta. La perspectiva de un narrador externo tener que ver con hasta qué nivel se involucra en la historia. ¿Externo? El nivel, porque un narrador, un externo, supongamos un narrador externo como un omnisciente o digamos, alguien que está contando una historia de otro, no propia, no en primera. Por ejemplo, en tercera, ya sea externo o testigo, pero digo, el nivel en que el narrador se involucra, ¿eso es una cosa de las que se maneja? Bueno, el narrador omnisciente, se podría decir, yendo a los clásicos, que tenía una perspectiva moralista o educativa. ¿Sí? Claro. O sea, uno lee Los Miserables y más allá de que es una novela extraordinaria, es una novela que está diciendo dónde está el bien, dónde está el mal, dónde está la contradicción, dónde está la paradoja. No hace que el lector lo mire y lo descubra. Alejandra Laurencich en Felicidad sí hace que el lector descubra la contradicción o la paradoja, o el bien y el mal que se quede pensando. Víctor Hugo lo diría claramente. ¿Sí? Hasta cierto punto lo diría Dostoyevsky. Yo estoy pensando en Crimen y Castigo. Es muy interesante el primer capítulo, donde al tipo, yo no me acuerdo los nombres ahora, ¿no? Pero al tipo lo describe como un ruin que es lo peor que hay, es la mayor basura que hay en el mundo. Que se casó con una mujer fina, bien dotada, de buena familia, educada, buena. Entonces, en un momento dice, ¿cómo una mujer con tantas virtudes podría estar casado con semejante ruin? No me voy a molestar en explicarlo. ¿Sí? Entonces, Dostoyevsky es como que está empezando a tomar conciencia de que él, como narrador, esto debería explicarlo. Pero lo retasea. Está en las primeras páginas, no me voy a molestar en explicarlo. Tira una pregunta que nadie se la pidió, pero que un lector se la debería estar haciendo. Se hace cargo de que tendría que contestarla, pero dice, no, yo no se lo voy a contestar. Ya está. ¿Sí? Entonces, la perspectiva de un omnisciente probablemente sea la contraposición de perspectivas de personajes. La de un externo, lo más probable es que la perspectiva sea más bien la inducción. ¿Se entiende? ¿El omnisciente cuál? El del omnisciente es la de cada personaje. Ah, bien. ¿Sí? El que está queriendo matar al otro y el que está tratando de salvarse del que lo quiere matar. El del externo es donde pone el foco esa cámara sin dar idea de su perspectiva, pero sí está induciendo. Entonces cuando dice, al costado había una carta sin abrir, bueno,
a mí ya me está diciendo, bueno, ¿por qué en esta escena me está hablando de la carta? Entonces ahí ya me está induciendo a esperar algo de la carta. Pero no es la perspectiva, sino que es lo que la descripción escénica, como, digamos, le da cierta relevancia, porque por ahí es la última oración de un párrafo que habla de otra cosa. ¿Sí? Entonces, el living estaba decorado con cosas barrocas y en el medio de la mesa había un florero que tenía apoyada una carta sin abrir. Pero dice, me está dando relevancia esto. Eso es como cuando en el cine la escena, la cámara se traslada de un lugar y enfoca a otro y vuelve, y que vos decís, ¿y esto? Claro, claro, claro. Claro, la perspectiva es más una bajada de línea, digamos. Claro. Pero lo otro es inducción, es crearte Claro. de saber qué va a pasar con eso. Saber que no Sí, es escrito que te lo está dando. ¿Sí? Ujú. Claro. Claro, porque no te lo explica, o sea, simplemente te muestra, el externo muestra, es como esto, como vos lo decías hace un rato también, la cámara que enfoca Claro. y da relevancia al enfocar un ángulo, unos personajes que hablan o lo que fuera, Claro. pero no explica ni revela nada, solamente muestra, y que en el mostrar el lector tiene que sacar sus propias conclusiones, digamos. Estaba pensando en Truman Show, que arranca la película con la perspectiva del medio, ¿no? De la televisión, es una publicidad del programa. Después el narrador es Truman. Claro. O sea, todo se ve desde los ojos de Truman. Eso es lo que sucede mucho en el cine, pero también sucede en la literatura, que hay una panorámica, ¿no? Que viene desde el cielo, enfoca una ciudad, después va bajando, 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 se mete en una casa y se quedó en la casa. Ujú. Ahí hay un tema que es muy interesante porque hay veces en que lo que diferencia al cuento del relato, que es un problema que a veces hace, es que no se personaliza y no hay una aquí y ahora, hay una escena. Entonces no es, esa mañana Luis se despertó temprano, tardó en poder el teléfono y finalmente tuvo que salir corriendo para el trabajo. Eso es cine argentino. Luis siempre se despertaba temprano y le complicaban siempre las cosas con el calefón. Entonces ahí no Le llegó la factura de la luz que no podía pagar. Claro. Entonces, Del gas. Buenos Aires tiene muchos habitantes y hay mucho lío con el subte cuando se atrasa. Eso es una generalidad, es un artículo, es un relato. Ahora, esa mañana Luis estaba apurado por llegar al trabajo y en cuanto bajó la escalera del subte se encontró con que el andén estaba repleto y le dijeron que hacía 15 minutos que había pasado el último subte. Ahí yo Como siempre en tal lugar y tal. ¿Hay qué? Perdón, que no te terminé de escuchar. tengo ¿Hay qué? una escena. ¿Cómo? Una escena. Tengo No Una se escucha. escena. una escena. Un día, una persona en una situación. No la generalidad de que siempre Sí, puede haber problemas en el subte. sí. Es otra cosa que a veces sucede, que es que uno se equivoca en la escena. Entonces, ¿qué hace? Yo quiero contar un problema de pareja, pero en vez de mostrar a la pareja teniendo el problema, muestro a uno de la pareja en un bar contándole a un amigo que tiene problema de pareja. Entonces, esa escena no es sobre los problemas de pareja, es sobre cómo un amigo escucha al otro, lo que uno está dispuesto a contarle al otro, y el otro cómo se ubica frente a lo que le están contando. Da lo mismo que le cuente un problema de pareja, un problema familiar, un problema de salud, un problema de trabajo. Es sobre la escucha Sobre y el feedback de los dos. Y el apoyo. el apoyo que pueda haber o no. Porque uno, ¿qué va a estar viendo en escena? Si el otro se cansa, si está apurado, si se compromete, si se hace cargo de la situación y le termina importando más al otro que al que le está pasando. ¿Sí?
Y es intercambiable después lo que haya. Bueno, es muy común en los borradores, cuando estamos en los talleres, que alguien haga eso, que me ponga a una persona contándole a la otra lo que le pasó. Y en realidad, No es el problema de pareja. en el momento de pensar en el texto que quería contar era lo que le pasó, no cómo lo contaba. Claro, claro. Se entiende. Entonces hay que hacer ahí un movimiento. ¿Sí? ¿Está? No, pensaba qué difícil escribir, ¿no? Porque el cine también es narrativa. Claro, en un texto escrito no tenés la imagen, entonces tenés que generar otros recursos para ubicar al que lee. Algo que hablábamos el otro día es también esto de olvidarse de que los personajes se hablan entre sí. ¿Te acuerdas que lo conversamos el otro día, Estela? Entonces, en vez de decirle uno al otro, ¿sí? Llamalo a Pedro que se hace tarde, es, esposo mío, llama a Pedro, nuestro hijo del medio, que pasado mañana cumplirá 7 años, para decirle que se hace tarde para ir a su clase de música, siendo que a él tanto le gusta tocar el violín. Vos decís, no. No, eso se lo está diciendo al lector. El otro ya sabe todo esto. ¿Sí? Entonces, hay que mover muchas veces una información que es imprescindible para el texto, pero hay que sacarla de la boca del personaje y ponerla en el narrador, o generar las condiciones para que un personaje se lo diga al otro aunque lo sepa, que en general tiene que ver con una cuestión sentenciosa, con que uno no está pudiendo comunicarse con el otro como corresponde, ¿sí? Entonces, llamalo a Pedro que se hace tarde. ¿Cómo que lo llame? Sí, llamalo que se hace tarde, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Pero vos no sabés que el pibe se muere por tocar el violín. Justo hoy es la clase, llamalo que tiene que ir a violín. Ay, pero si no va a ser porque no quiere. ¿Cómo porque no quiere? Pero vos no sabés que él después se queda llorando toda la noche cada vez que se pierde una clase. ¿Sí? Pero eso hay que decirlo solamente cuando se quedó atrás el interlocutor y parece que no se está haciendo cargo de la gravedad de la situación, ¿sí? Si no, Se entiende. es, anda a buscar a Pedro que se hace tarde, uy, bueno. ¿Qué hora es? Las 3, uy, tengo que llevar a Pedro a la violín. Ya está. Bueno, se va a cortar en menos de 1 minuto. ¿Quieren que hagamos otra vuelta? Cortamos acá, después vemos. Yo no Yo puedo, puedo, no sé los demás, yo no tengo problema. yo No sé los demás. se Yo va. no llego, ¿no? ¿Cómo? Yo tengo otra reunión ahora. Bueno. Yo me despido y muchas gracias, Sebastián. Yo